El tema de los derechos humanos, de la diversidad sexual, del denominado homofobia. La discriminación relacionada con la orientación sexual ha recibido varias denominaciones a través del tiempo en la psicología y en las ciencias sociales. Se empezó a usar el término homofobia para dar cuenta de una variedad de fenómenos que tienen en común su posición negativa respecto de la homosexualidad. El término surgido para referirse a un tipo de violencia hacia la homosexualidad, pero luego su sentido se fue extendiendo hasta designar a todo tipo de discriminación por orientación sexual. En realidad, etimológicamente, el término homofobia es inexacto. Phobos, o en griego, significa temor o rechazo irracional, como el caso de la agorafobia, temor a los espacios abiertos, o aracnofobia, arañas. No es el caso de la homofobia, que es un prejuicio, una formulación racional sin bases. Así, homofobia es el prejuicio que atribuye características negativas a las personas por el solo hecho de ser o parecer homosexuales. Esta definición fue propuesta por el autor Ricardo Hernández Forcada, director del Programa Especial de VIH-Sida y Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La homofobia trae como consecuencia la hostilidad general, la psicología social respecto de aquellos y aquellas de quienes se supone que desean a individuos de su propio sexo o tienen prácticas sexuales con ellos y ellas. El término homofobia puede asimilar situaciones que son diversas, de ahí que desde los movimientos sociales se promueva el uso de homofobia y gayfobia, esbofobia, transfobia, para hacer visibles los procesos de discriminación y exclusión de los que son víctimas las personas no heterosexuales, los gays, las lesbianas y trans, respectivamente. En México, el informe especial de Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por homofobia fue publicado en 2010 y exige el reconocimiento expreso del problema que constituye la homofobia, pues una sociedad basada en los derechos humanos debe combatir toda forma de prejuicio, estigma y discriminación. Estigmatizar a un grupo por su orientación sexual y por llevar a cabo prácticas que no son ilegales ni lícitas en ninguna parte del país no solo atenta contra la dignidad humana, sino que llega a provocar actos de discriminación que aíslan a las personas impidiendo o obstaculizando el desarrollo normal de su personalidad. En casos extremos provoca que estas personas sean víctimas de delitos y crímenes, incluso por parte de las mismas autoridades que deberían defenderlas frecuentemente con impunidad. El tema de la violación a los derechos humanos y los delitos cometidos en agravio de la población LGBTTI es una preocupación para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues el número de señalamientos expresos por diversos grupos y organizaciones de la sociedad civil indica que México ocupa el segundo lugar de América Latina en crímenes por homofobia durante el periodo del 95 al 2006 y llega a la cifra de 420 homicidios cometidos en dicho periodo, de acuerdo con el reporte anual de crímenes de odio por homofobia publicado por la organización Letra S en 2006, 203 solamente de 1995 a 2000, según el informe de crímenes elaborado por la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia en el año 2000 y 628 en el periodo 1995 a 2008, conforme a los datos del informe de crímenes de odio por homofobia. En el 95-2008, resultados preliminares dado a conocer en mayo de 2010, situación que debe alertarnos si se considera que durante el periodo comprendido entre el 98 a 2008, el número de homicidios investigados en este rubro solamente en 17 de las 32 Procuradurías Generales de Justicia de todo el país fue de 162 delitos cometidos. En virtud de lo anterior, la CNDH consideró necesario pronunciarse respecto a los agravios que está enfrentando la población LGBTI en el país, a fin de que sus derechos no sean vulnerados por las diversas autoridades de los tres ámbitos de gobierno, pero también que éstas impulsen su protección y respeto hacia la sociedad con la finalidad de preservar su seguridad jurídica y personal y se establezcan las bases claras a efecto de que cesen las prácticas discriminatorias en contra de dicha población.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, para elaborar este informe especial, se instrumentó un programa de trabajo orientado a recopilar y analizar materiales sobre el estado que guardan las violaciones a los derechos humanos y los delitos motivados por homofobia, así como las acciones que el Estado mexicano está llevando a cabo para prevenirlos y erradicarlos a fin de preservar los derechos de la población LGBTTI en todo el país. En los términos o explicaciones siguientes, solicitud de información. Se solicitó información a las 32 Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas respecto de las averiguaciones previas referentes a los delitos cometidos en agravio de personas que fueran o existiera la presunción de que fueran integrantes de la población LGBTTI al Consejo General para Prevenir la Discriminación, referente al número de quejas o reclamaciones relacionadas con discriminación por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género a los 32 organismos públicos de protección de los derechos humanos del país sobre las quejas presentadas respecto a las violaciones a los derechos humanos de la población LGBTTI, y también se solicitó información a diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan con miembros de la población LGBTTI, entre otras. Democracia y Sexualidad, como es un organismo que se llama Demisex de Colima, Musas de Metal, Grupo de Mujeres Gay y así, y Transvestis de México, TV Mex. Las fuentes de información y documentación. En este organismo nacional, además de la información solicitada y enviada, revisó y analizó las quejas tramitadas en la CNDH respecto a la discriminación en contra de la población. También se revisaron y analizaron más de 15 estudios relacionados con género, sexualidad y homofobia, tales como el informe de crímenes de Comisión Ciudadana contra los crímenes de odio por homofobia, los diversos reportes sobre crímenes de odio elaborados por la organización Letra S Salud, Sexualidad y SIDA AC y Letra S SIDA Cultura y Vida Cotidiana AC, el informe Crímenes de Odio, Conspiración de Silencio, Tortura y Malos Tratos basados en la identidad sexual, elaborado por Amnistía Internacional 2001, el informe Discriminación por Género y Orientación Sexual hacia Mujeres Lesbianas y Bisexuales de la organización Musas de Metal, Grupo de Mujeres Gay AC, el informe Te doy mis ojos, la discriminación y la organización que, que han llevado discriminación y violencia sexual en la comunidad del arco iris colimense, elaborado por la organización de Misex Colima, y el análisis de la invisibilidad de las políticas públicas hacia las lesbianas en México, elaborado por CONAPRED en 2009. También se consultaron las campañas contra la homofobia en Argentina, Brasil, Colombia y México, elaborado por la Organización Panamericana de la Salud en 2006, el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2006, además de los informes de gobierno del titular del Poder Ejecutivo Federal del 98 a 2008. Cabe señalar que las Procuradurías Generales de Justicia de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala no atendieron la solicitud que este organismo nacional les formuló en los términos señalados anteriormente. No obstante, este órgano protector de los derechos humanos hace patente que realizó el mejor de sus esfuerzos para llegarse de las evidencias que le permitieran conocer el motivo de dicho silencio, sin renunciar a sus potestades discrecionales para apreciar de tal sentido o la inactividad de la autoridad, hechos y observaciones. Según el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México de la ONU, la población LGBTTI ha incrementado en México su visibilidad y enfrenta varias violaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos, en donde la intolerancia se presenta como un estigma. Existe legislación en el ámbito local que penaliza la homosexualidad indirectamente a través de figuras como faltas a la moral, atentados al pudor o exhibiciones obscenas que dan pie a ciertos abusos por parte de algunos miembros de cuerpos de seguridad, lo que permite observar que dicha costumbre se encuentra muy arraigada en la cultura de la sociedad.
Por su parte, en el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación 2006 del CONAPRED se señaló que en la Agenda Internacional de Derechos Humanos la discriminación fundada en la preferencia sexual se vislumbra como uno de los temas más controvertidos, según datos de la Encuesta Nacional de Valores Ciudadanos y Cultura de la Democracia en México. La gran mayoría de las personas no estaría dispuesta a vivir con un homosexual en la misma casa. El temor de perder amigos, familia, trabajo o vivienda, así como el miedo a la exclusión, pobreza, prisión o tratamiento psiquiátrico forzado mantiene a la gran mayoría de las personas con preferencias sexual distinta a la heterosexual en silencio, obligándolas a vivir en un estado de simulación. El informe Crímenes de odio, conspiración del silencio, tortura y malos tratos basados en la identidad sexual en Amnistía Internacional señala los actos de violencia contra lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en el hogar y la comunidad e indica que en ocasiones se les persigue y se les somete a actos violentos porque se les considera fuera de las normas del género y que en casi todos los países del mundo su vida está limitada por una serie de prácticas sociales que les niegan el disfrute en condiciones de igualdad, el derecho a la vida, la libertad y la integridad física, así como otros derechos fundamentales como la libertad de asociación, libertad de expresión y derechos del trabajo, así como la vida privada, educación y la atención médica. En este contexto, la CNDH comparte diversas opiniones en el sentido de reconocer que la discriminación por la orientación sexual, la identidad o expresión de género, comúnmente denominada homofobia, es un problema que requiere de un reconocimiento expreso sobre su existencia y de una atención especial por parte de las autoridades encargadas de promover la educación, la cultura, el respeto a la legalidad y la no discriminación en el país, debido a que dicho fenómeno de estigma, prejuicio, intolerancia, desprecio, aversión, rechazo o cualquiera que sea el sentido negativo que se le pretenda dar, coloca una situación de vulnerabilidad a las personas que se identifican con la población LGBTTI, atentándose con ello contra sus derechos humanos y en otros casos generándose conductas delictivas en su agravio, situación que en un Estado de Derecho democrático no se puede tolerar. La orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas que se encuentran protegidas por el orden jurídico mexicano, lo que se traduce en el hecho de que nadie debe ser objeto de discriminación por estos motivos, incluso existen entidades federativas que con el objetivo de ir erradicando la cultura de rechazo a la población han incluido en sus legislaciones mayores derechos a fin de obtener más protección y seguridad jurídica. Existen ordenamientos que expresamente prohíben la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de rol de género. Asimismo, hay instituciones como la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que han emitido un trato digno y respetuoso a las personas con orientación sexual diferente a la heterosexual y las personas transexuales. Las violaciones corresponden la, las violaciones corresponden a los derechos humanos y delitos cometidos en agravio de la población. La población LGBTI ha sido denominada como minorías sexuales, término no necesariamente adecuado ya que hoy por hoy no existe un censo al respecto para determinar su cantidad y su condición de minoría. En México en muchas ocasiones ha sido marginada por diversos sectores de la sociedad. Por lo más delicado es el hecho de que los agravios en su contra se consideren conductas aceptadas socialmente solo por el hecho de tener una orientación sexual o una identidad o expresión de género distinta a la heterosexual y peor aún el hecho de que incluso en varios casos dichas conductas, además de ser violatorias de los derechos humanos, constituyen delitos como la discriminación, lesiones y homicidio. Pero para la CNDH resulta preocupante. Este organismo apoya también, además de o sea, se preocupa y apoya en el tema de la discriminación por parte, o sea, parte hacia los particulares, que dicha segregación se presenta en distintas instituciones públicas del país, tales como los cuerpos de seguridad y agencias del Ministerio Público, por mencionar algunas, en las cuales es necesario identificar y erradicar las distintas formas de afectación que se dan en las prácticas administrativas, así como todas aquellas que se encuentren previstas en algún ordenamiento jurídico,
a propósito de una falta de cultura de respeto a los derechos humanos. Como las personas LGBTI son objeto de agresiones motivadas por un estigma social que genera discriminación, entendida que esta como toda distinción, exclusión o restricción que basada en el sexo, condiciones de salud, preferencias sexuales o cualquier otra tiene por efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas y de las personas que atenten contra la dignidad humana, se provoque o incite al odio o la violencia, bien que niegue a la persona un servicio o prestación a la que tenga derecho, vejándola o excluyéndola y viola sus derechos laborales. Los miembros de la población LGBTTI frecuentemente son impedidos a circular libremente por las calles del país debido a que son molestados y detenidos arbitrariamente por su sola apariencia o vestimenta, por realizar manifestaciones públicas de afecto o por encontrarse reunidos en lugares públicos siendo objeto de tratos ofensivos y discriminatorios en el momento de su detención, su declaración y reclusión por parte de las autoridades. De igual manera, se les restringe el derecho a la libertad de reunión, ya que constantemente son dispersados bajo el argumento que se encuentran ejerciendo la prostitución o dando un mal ejemplo o mala impresión a la sociedad. Peor aún es el hecho de que se ha dado a conocer a través de diversos medios de comunicación sobre el acoso físico y emocional que en algunas escuelas del país se está presentando en contra de adolescentes homosexuales o contra personas que se identifican con la población LGBTTI por parte de los mismos alumnos e incluso de algunos maestros, situación que se ha denominado comúnmente como el fenómeno de acoso escolar o bullying, que sin duda alguna genera una transgresión directa a la dignidad por los agravios a los que se tienen que enfrentar jóvenes que por su orientación sexual, identidad o expresión de género son objeto de discriminación por homofobia. La misma institución de la Comisión de Derechos Humanos analizó la información contenida en aproximadamente 696 casos de agravios a miembros de la población LGBTI referentes a la violación de los derechos humanos, informes que previenen tanto de la CNDH como de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos del país y de quejas por discriminación presentadas ante la CONAPRED, la Comisión Nacional para la Prevención contra la Discriminación, así como por delitos cometidos en su contra, fundamentalmente los referidos a discriminación, homicidio y lesiones, investigados en las averiguaciones previas de más de 15 Procuradurías Generales de Justicia. Los principales hechos violatorios y delitos denunciados son discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género, ejercicio indebido de la función pública, detención arbitraria, maltrato, incitación a la violencia, injerencia arbitraria y ataques a la vida privada, negligencia e injerencia arbitraria en el derecho al trabajo, negación del servicio mercantil, robo, difamación, falsedad ante autoridades, entre otros. De la investigación sobre los asuntos señalados, aproximadamente se ha visto que se obtuvieron datos en el sentido de que entre las personas agraviadas, el 12.9% fueron mujeres y el 84.3% hombres, pero el 2.77% restante no se pudo determinar, lo cual refleja que son los hombres quienes resienten en mayor medida la afectación de sus derechos humanos debido a su orientación sexual, identidad o expresión de género. Respecto a la edad de las víctimas, se observó que esta oscila entre los 6 y 79 años, sin embargo la mayor incidencia se da entre los 15 y los 34 años. Se observó también que el mayor número de quejas por presunta violación a los derechos humanos y delitos cometidos en agravio se reportó por los hombres gay al haberse registrado 426 casos principalmente por discriminación y homicidios, respectivamente, ubicándose en segundo lugar aquellas personas de las que no se pudo especificar su condición, las lesbianas con 55 casos reportados, los transvestis con 50 y la población transgénero con 36, y fue en el interior del país donde se cometieron el mayor número de violaciones a los derechos humanos y delitos en contra de la población LGBTTI. Es importante mencionar que de la incidencia de los casos reportados en las identidades del país, el Distrito Federal es la que reportó mayor número con 317,
En segundo lugar se encuentra el estado de Guanajuato con 47, de los cuales 33 fueron homicidios. Y en tercer lugar el estado de Veracruz con 40 casos. La vía pública es el lugar donde ocurren el mayor número de incidencias. En segundo lugar los centros de reclusión. En tercer lugar los domicilios y en cuarto lugar los centros de trabajo. Entre las autoridades o personas del servicio público señalados o señaladas como probables responsables de violaciones a los derechos humanos se encuentran en primer lugar los cuerpos de seguridad, particularmente los del ámbito estatal y municipal, y que versan principalmente sobre detenciones arbitrarias, lesiones, amenazas, robo, extorsión, allanamiento de morada y uso excesivo de la fuerza pública, entre otras. En segundo lugar el, se encuentran privadas de su libertad en zonas para homosexuales que lo solicitan, maltrato por el personal de custodia, deficiente atención médica y agresión física por parte de otros internos. Las agencias del Ministerio Público se colocan en tercer lugar, principalmente por el trato despótico, la discriminación, las irregularidades en la integración de las averiguaciones previas, así como la falta de investigación de eficiente integración y negarse a iniciar una perdón, y en negarse a realizar su trabajo que se le encomienda a la CNDH con el objetivo de conocer cuál es la situación que guarda los derechos humanos de la población LGBTI. Se da a la tarea de revisar expedientes de quejas que se presentaron por esta población en el periodo que va del año 2010 a junio del 2017. De lo revisado en este periodo, el año que más se presentaron quejas fue en el 2016, con el 21.5% del total, y del segundo seguido del año 2014 con el 16%, el tercer lugar en el año 2015 con el 3.8% de las quejas. La investigación tiene como eje transversal la revisión de los expedientes de quejas con cruces de las poblaciones LGBTI para las diversas variables de la población de las frecuencias. Para conocer el número de quejas por población se puede observar que el 64% representa la población homosexual, seguido del 24.7% para la población TTT, y el 6.2% para lesbianas y el 4.6% de bisexuales. Si bien no se recibieron quejas de todas las entidades federativas, existe información disponible de 19 estados, de los cuales la Ciudad de México cuenta con el 36.69% de las quejas, seguido de Tamaulipas y Veracruz con el 7.7% cada uno, y el tercer lugar en Chiapas. En comparación con la recepción de expedientes que se han hecho ante los organismos y ante la Comisión de Derechos Humanos, los expedientes de queja del informe especial sobre delitos cometidos por homofobia correspondiente al periodo de 98 a 2008, donde se obtuvieron 696 casos de delitos por homofobia. De 2009 al 2012, la investigación que realizó la CNDH obtuvo 720 casos registrados de delitos por homofobia. Con estas cifras, el número de casos es superado en este periodo con 3.33%. La Ciudad de México es donde más quejas sobre violación de los derechos humanos se han cometido en contra de la población. Solo en lo que va del año del 2017 se rebasó el número promedio de quejas presentadas en años anteriores en esta ciudad, hecho que no sorprende cuando conocemos los resultados de la encuesta ya mencionada que se hizo, en aquel entonces, en el 2017, la CONAPRED. Estas dos, de la revisión, o sea, perdón, de la revisión efectuada en estos temas, de los expedientes de las quejas presentadas ante la CNH por la población LGBTI, en la parte correspondiente a la narración de los hechos, se puede concluir que un eje transversal es la discriminación por orientación o preferencia sexual, lo que lleva a la violación de los derechos humanos de la población. Entre otras cosas que se mencionan en la narración de hechos, encontramos difamaciones, hostigamiento, humillaciones, descalificativos, negación de servicios médicos, el acoso, incluso violencia física por parte de autoridades. Bueno, por mi parte es todo.
Es un tema muy importante, muy interesante. Todos los temas de derechos humanos son importantes y es bueno mencionarlos y comentarlos. Bueno, gracias por la atención.